Muy buenos días, jóvenes. En el día de hoy nos encontramos nuevamente en su clase de cálculo diferencial o cálculo 1. Hoy con el tema derivada por definición. Bueno, ya en videos anteriores hemos tocado este punto de las derivadas por definición, pero cada vez nos encontramos frente a ejercicios con algunas características un poco diferentes y es procedente desarrollarlos en su plenitud para que vayamos fortaleciendo el concepto de derivada por definición. Bueno, primero que todo, para resolver estos ejercicios nos toca tener claro lo que es la definición de derivada y les recuerdo que la definición de derivada es la siguiente. Dice que f' de x va a ser igual al límite cuando h tiende a 0. ¿Límite de qué? De f de x más h menos f de x menos f de x. Todo eso sobre h. Esa es la definición formal de derivada. Esta es la definición formal de derivada apoyándonos en los límites. ¿Qué ocurre aquí? Para desarrollar este ejercicio primero, o estos ejercicios primero, debemos tener claro qué es f de x más h. Entonces identificamos qué es nuestro f de x más h. Vamos a identificar que f de x más h es igual a qué. A ver, nosotros nos apoyamos en la función original que dice 6 y donde va x ya no ponemos x. Ahora nos apropiamos de esta expresión, de este paréntesis. Ponemos paréntesis x más h. X más h. Ahora sí, lo que continúa, menos 5. Esto que hemos acabado de escribir es f de x más h. Es la misma función, pero en vez de x nosotros ponemos todo el paréntesis x más h. Bueno, ahora sí, teniendo claro eso, ya podemos aplicar la definición de derivada. Y nos quedaría de la siguiente forma. F' de x va a ser igual a... Bueno, acá tendríamos, vamos a bajar un poco porque nos queda demasiado arriba la expresión. Vamos a copiar primero la expresión. Tendríamos que es igual al límite cuando h tiende a 0 de qué? De f de x más h, que es toda esta expresión. Entonces, toda esta expresión es f de x más h, o sea, 6 sobre x más h, 6 sobre x más h menos 5, y ahí podríamos destruir los paréntesis, no hay problema por eso. Menos, aquí me dice menos f de x, menos la función f de x, pero ¿qué es f de x? La función original que nos dan. Ese es 6 sobre x menos 5. X menos 5. Toda esta expresión sobre h. Toda expresión sobre h. Y esto es lo que es f de x. Bueno. Mire que ya tenemos organizado lo que vamos a desarrollar. Acá, si nosotros somos observadores, podemos darnos cuenta que tenemos una diferencia de fracciones. Podemos recordar que esa diferencia de fracciones se desarrolla de la siguiente manera. Si yo tengo a sobre b menos c sobre d
Esto es igual, hacemos carita feliz en cruz, A por D menos C por B, todo sobre B por D. Esta diferencia de fracciones se desarrolla de esta manera. Hagámoslo acá. Hagámoslo acá. Nos queda entonces. Vamos a copiar límite. Cuando h tiende a 0 de esta fracción por esta, sería entonces de 6 que multiplica a x menos 5 menos 6 que multiplica a x más h menos 5, x más h menos 5, todo sobre estas dos expresiones que se multiplican, x más h menos 5 por x menos 5, todo sobre el h que está acá, todo sobre ese h. Quiere decir que nos toca bajar un poquitico, la expresión está acá porque no quedó lineal. La bajamos y queda entonces que el límite cuando h tiende a 0, f' de x es igual a ese límite. Bueno, f' de x igual al límite cuando h tiende a 0 de esa expresión. Si observamos, es posible aplicar, aquí podemos aplicar la propiedad distributiva, al igual que acá aplicamos propiedad distributiva. Entonces hagamos esa propiedad distributiva en este punto. Quedaría 6 por x, me daría 6x. 6 por menos 5 me daría menos 30. Menos 6 por x me daría 6x. Menos por más me daría menos. 6 por h daría 6h. Menos por menos daría más. 6 por 5 me daría 30. Sobre este denominador lo podemos dejar indicado. No tenemos ningún problema con ese denominador, lo podemos dejar indicado y quedaría x más h menos 5 por x menos 5. Se puede desarrollar o se puede dejar indicado, pero no nos conlleva mucho a dejarlo indicado. Límite cuando h tiende a 0, y esto es f' de x. Bueno, si lo desarrollamos no nos conlleva mucho, entonces lo dejamos mejor indicado. Ahora analizamos la expresión, el numerador de esta expresión, y podemos observar que hay algunos términos semejantes. Términos semejantes con signos contrarios. Por ejemplo, acá tenemos 6x positivo y acá tenemos 6x negativo. Yo digo 6x menos 6x, eso da 0. Lo que es lo mismo cancelarlo porque son semejantes con signos contrarios. Acá tendríamos que seguir observando y vemos que tengo 30 positivo y 30 negativo, se cancelan. 30 menos 30 da 0. Ahora vamos a escribir o a reescribir la parte residual o lo que nos queda de la expresión. Vamos a continuar en esta parte del tablero porque ya nos quedamos sin espacio de este lado. Continuamos de este lado. Nos queda entonces, ¿qué quedó arriba? Cancelamos, menos 6h. Nos quedó menos 6h. Menos 6h. ¿Sobre qué? X más h. Esto lo podemos dejar indicado. X más h
menos 5 que multiplica a x menos 5. A x menos 5. Bueno, listo. Sobre h. Todo esto sobre h. Y esto aquí sería al límite cuando h tiende a 0. Esto es f' de x. F' de x es igual a eso. Bueno. F' de x es igual al límite cuando h tiende a 0 de esa expresión. Si nosotros completamos, digamos, denominadores aquí, completamos el denominador. ¿Para qué completamos este denominador? Para aplicar la famosa propiedad de extremos por extremos y medios por medios. Entonces multiplicamos los extremos por los extremos y los medios por medios. Lo que dicen algunos vulgarmente la ley de la oreja, pero eso se llama la ley de extremos por extremos, medios por medio. Bueno, aplicamos esta propiedad y tendríamos entonces 1 por menos 6h daría menos 6h. Menos 6h sobre h que multiplica toda esta expresión. Entonces sería h que multiplica a x más h menos 5 que multiplica a x menos 5. Esto es límite cuando h tiende a 0. F' de x es igual a eso. Bueno, listo. Las cosas están dadas en el problema de una forma tan inmediata que todo está saliendo súper sencillo. Nosotros observamos que en el numerador hay una h que multiplica, acá hay una h que divide. Esta h con esta h se pueden cancelar. Yo digo h entre h da 1, o simplemente se cancelan las expresiones. ¿Qué nos queda? ¿Qué nos está quedando? Nos queda que f' de x es igual al límite cuando h tiende a 0. Pero el límite cuando h tiende a 0 ¿de qué? De menos 6 sobre x más h menos 5 que multiplica a x menos 5. Miren ya a dónde hemos llegado. Cuando llegamos a este punto, ¿qué nos toca ver? Que ya nos toca aplicar lo que es la tendencia del límite. Aplicar la tendencia del límite significa reemplazar en la expresión donde está h por la tendencia, que en este caso es 0. Y me iría a quedar de la siguiente forma. F' de x es igual a, ya no es necesario poner límite cuando h tiende a 0 porque vamos a reemplazar la tendencia y me quedaría menos 6 sobre x más, donde está h ponemos 0, menos 5 por x menos 5. Recuerden que nada más es donde está h. La única parte que tiene h es ahí. ¿Qué nos estaría quedando? F' de x es igual a menos 6 sobre x más 0 menos 5, eso daría x menos 5 por x menos 5. Miren la expresión que nos está quedando, una expresión bien bonita. Menos 6 sobre x menos 5 sobre x menos 5. Esto a la postre no es más que lo siguiente. F' de x es igual
a menos 6 sobre x menos 5 al cuadrado. Si esta expresión es a y esta expresión es a, sería a por a me da a cuadrado. Si nosotros decimos que x menos 5 es a y este x menos 5 es a, yo multiplico a por a, me da a cuadrado, o sea, x menos 5 cuadrado. Haciendo una analogía ahí. Entonces, después de haber desarrollado minuciosamente, paso a paso, de una manera detallada, el ejercicio, detallada sin escatimar ningún paso, hemos llegado a la conclusión que la derivada de f de x, de la función f de x igual a 6 sobre x menos 5, es igual a menos 6 sobre x menos 5 al cuadrado. Esa sería la derivada de esa expresión. Cabe recordar una vez más que estos ejercicios se pueden desarrollar más adelante por los teoremas y por los teoremas el resultado va a ser el mismo que si lo desarrollamos por la definición, con la gran diferencia que por los teoremas los ejercicios son mucho más cortos, más abreviados, pero se hace necesario aprender este método también, que es el método por definición. Jóvenes, los invito a que se suscriban a mi canal, Profe Hannibal Chartuni, en el cual van a estar encontrando temas de matemáticas y física constantemente, temas actualizados del día a día. No se pierdan la suscripción, los invito a suscribirse, a poner manito arriba, campanita para que le lleguen todas las notificaciones de los videos que estaré subiendo periódicamente. Si es posible, compartir el enlace con un amigo, con alguna persona la cual se pueda beneficiar de estos maravillosos temas y del canal en general, se les agradecería eternamente. Jóvenes, muchas gracias por la atención prestada. Les habló su siervo en Cristo, Hannibal Chartuni Flores. Que el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, los siga bendiciendo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Salam aleikum. Salam aleikum.